Muy buenas tardes, días, noches. Vamos a explicar cómo se juega Defensa Cibernética. Juego creado por los estudiantes José Carlos Bazán Escobar y el estudiante Kevin Daniel Delgado Aliaga para la materia de Sistemas Operativos 1. El juego cuenta con las siguientes partes. En primer lugar, lo que viene siendo el tablero, el dado y las fichas. Las fichas se reúnen con la regla número 4. Cada jugador deberá elegir una de las fichas y colocarlas en el punto de salida, en este caso la casilla Go. El dado se colocará junto al tablero del juego y este será usado para la movilización de las fichas. Según el número que salga en el dado, será la cantidad de casillas que se puede mover cada ficha. El acertijo, que está ligado a la regla 9, que nos habla que al caer en una casilla de acertijo el jugador debe responder una pregunta que se le hará al azar. Esta se va a determinar por el lanzamiento del dado. Si este responde de manera correcta va a recibir 2 puntos. En caso de que erre la pregunta va a recibir un castigo de menos 2 puntos. La regla del policía es una casilla en la cual si el jugador llega a caer va a ser enviado directamente a la cárcel cibernética, donde va a perder 3 turnos. La zona segura. Si un jugador llega a caer en la zona segura, no sucede nada. Es una zona en la cual puede descansar tranquilamente. La regla número 12, la cárcel cibernética. Si un jugador llega a caer en la casilla de cárcel cibernética, no sucede ningún castigo. Pero si este es enviado por la regla número 10, la casilla del policía, o por un desafortunado caso llega a obtener un log del sistema o un checklist del administrador que lo envíe a esta misma, va a perder 3 turnos, en el cual por cada turno pierde un punto en el componente que el jugador desee. Únicamente podrá salir anticipadamente de este castigo sacando un 6 directamente o teniendo una carta de log del sistema o de checklist del administrador que le permita la salida inmediatamente. La regla número 13, el clic sin pensar. Hasta el mejor jugador hasta el mejor cazador falla en la puntería. En esta casilla va a perder automáticamente 2 puntos en el componente con más puntos de seguridad que tenga el jugador. La regla número 14, que son la casilla de log del sistema. Al caer en una de estas casillas, tomará la carta superior del mazo indicado, seguirá las instrucciones de la misma y la devolverá boca abajo al fondo del mazo, a excepción de la carta que le permita salir con anticipación de la cárcel cibernética o que le permita guardar en caso de que sea un antivirus, una mejora del antivirus, entre otras. La regla número 40, que viene siendo el checklist del administrador. Al caer en una de estas casillas identificadas de color azul, tomará la carta superior del mazo indicado, seguirá las instrucciones y devolverá la carta boca abajo al final del mazo. A excepción de las cartas que digan formateaste tu disco duro, reiniciaste todo desde cero, y la famosa salida anticipada de la cárcel cibernética. Para comenzar el juego colocamos en este caso solo 2 fichas que representan a 2 jugadores. Comenzará el jugador rojo de la ficha roja. Afortunadamente sacó un 6. Según la regla número 6, el inicio del juego, ningún jugador va a poder comenzar hasta que saque un número 6. Dado que ha sacado un número 6, podemos continuar. Dado que ha sacado 6, este mismo vuelve a tirar. Sacó un 1, que le hace caer en la casilla de macos. La regla regla número 7 nos especifica de que solo puede tomar un componente por categoría. Cada jugador podrá seleccionar únicamente un componente por cada categoría presente en el juego. En la parte inferior pueden ver lo que viene siendo un tablero de puntuación, el cual está dividido en 7 casillas, en 7 columnas, siendo la primera columna el jugador y los puntos que obtiene, la segunda columna que viene siendo el sistema operativo, antivirus, navegador web, hábitos de usuario, firewall y actualizaciones del sistema.
En este caso, llenamos los datos en el sistema operativo MacOS 3. Como lo pueden ver, está relacionado a la carta que ha sacado, sistema operativo MacOS y puntos de seguridad 3 puntos. Continuamos. A continuación le toca al jugador naranja, que desafortunadamente ha sacado un 4. Por las reglas, al no sacar un 6 debe esperar su siguiente turno para volver a intentarlo. Turno otra vez del jugador rojo, sacó un número 3. Cayó en la casilla a veces actualiza. La carta de esta casilla es la siguiente: actualizaciones del sistema, a veces actualiza, y los puntos de seguridad son 2. Como pueden ver, el mismo tablero se fue actualizando. Siguiente. Desafortunadamente otra vez el jugador naranja volvió a sacar un número inferior a 6. Turno del jugador rojo. Sacó un 3, por lo cual cayó en la casilla de logs del sistema. Regla 34. Reiniciaste en modo seguro. El efecto de esta carta es positivo para que el jugador que lo obtenga tenga como resultado una salida automática de la cárcel cibernética sin ninguna penalización. Como pueden ver, esta es una de las famosas cartas de log del sistema que el jugador puede conservarlo. En este caso, esta carta le ayuda directamente a salir de la cárcel cibernética. Y su uso es de un único uso. Finalmente el jugador naranja sacó un número 6, por lo cual ya puede volver a tirar. Y obtuvo un número 6. Cayó en la casilla antivirus genérico. En el tablero de puntos anotamos genérico y 1, que son los puntos de seguridad que tiene el antivirus instalado genérico. A continuación, el jugador rojo tira un 2 y cae en la casilla cliquea en todo sin pensar. La tarjeta de esta casilla es de hábitos de usuario y tiene los puntos de seguridad de un total de 1. Colocamos lo que observamos en la tabla de puntos. A continuación, el jugador naranja obtiene un 2 y cae en la casilla acertijo. Según la regla número 9, el jugador vuelve a lanzar. Y tenemos un breve detalle en la parte inferior derecha de sus pantallas, en el cual pueden observar que le puede llegar a tocar. En este caso, el jugador llegó a lanzar un número 2. Como sabemos, el número 2 va relacionado a antivirus instalado. Tiene ya el antivirus como tal, por lo cual en este caso se le hace la siguiente pregunta: soy conocido por mi flexibilidad y poder de adaptación, pero a veces me siento enlatado. Mi corazón es de pingüino, ¿qué sistema operativo soy? La respuesta correcta es Linux. En este caso el jugador ha aceptado, por lo cual se le suma 2 puntos de seguridad a su antivirus instalado. El turno del jugador rojo llega, por lo cual lanzo número 5 y cae en la casilla checklist del administrador. La carta va ligada a la regla 35, que es: intentaste craquear el wifi del vecino con un video de YouTube. El efecto de esta carta es negativo, por lo cual el jugador que lo ha obtenido, su resultado es ir directamente a la cárcel cibernética. El jugador rojo una vez fue a la cárcel cibernética. Está usando el log del sistema que obtuvo hace un momento, el de reinicio en modo seguro, para salir de su castigo sin recibir ninguna penalización. A continuación, desafortunadamente el jugador naranja obtuvo un 2, por lo cual cae en la casilla del policía. Este jugador será enviado directamente a la cárcel cibernética, donde va a perder 3 turnos. Una vez cayó en la cárcel cibernética, si el jugador le toca el turno al jugador rojo, el cual lanzó un 1 en el dado y obtuvo un navegador web de Internet Explorer con puntos de seguridad 1. A continuación, afortunadamente el jugador color naranja obtuvo la salida prematura de la cárcel, como pueden observar, según la regla número 12. Si el jugador fue enviado a la cárcel cibernética,
podrá salir anticipadamente sacando 6 en el dado. Lastimosamente se le está restando un punto por las reglas. Por cada turno que pase se pierde este mismo un turno, por lo cual su antivirus pasó de genérico con 3 niveles de seguridad a solo 2 niveles de seguridad. A continuación le toca al jugador rojo, que lanzó un número 6, cayó en acertijo. Este, al volver a lanzar, obtuvo un 3, que es navegador web. La pregunta es: en Linux soy un archivo que conoce una lista. Desafortunadamente el jugador ha respondido mal, por lo cual en su navegador web pierde 2 puntos, con lo que se queda únicamente con menos un punto de seguridad. Le toca al jugador naranja, que lanzó un número 3. Cayó en la casilla experto en ciberseguridad, que pertenece a hábitos del usuario, con una cantidad de puntos de seguridad de 5. Anotamos. El jugador número rojo afortunadamente sacó un número 5 en el dado y cayó justamente en la casilla 5, que es la regla 65, la casilla de Go. Si el jugador al dar una vuelta cae en la casilla de Go, obtiene un reinicio seguro que este mismo decide si utiliza para enfrentarse al virus o si no decide enfrentarse al virus. Esta carta se puede guardar si decide enfrentarse directamente al virus. Es de un único uso y, como lo pueden ver, es esta misma carta. En este caso ha decidido no enfrentarse al virus, por lo cual la carta desaparece automáticamente y no se enfrenta a ningún virus. El jugador naranja ha sacado un número 6, por lo cual cae en el sistema operativo Linux con puntos de seguridad de 3, por lo cual se anota esto mismo. A continuación, el jugador ha caído en la siguiente casilla: antivirus. El jugador rojo cae en la casilla antivirus instalado genérico, lo cual podemos observar que tiene puntos de seguridad 1, lo cual lo anotamos. A continuación es el turno del jugador naranja, que arroja un 2. Al haber pasado por la casilla de Go, nos vamos a la regla número 64, que es el enfrentamiento directo con los virus. Los virus están divididos en 6 categorías, que sus escalas de fuerzas irán subiendo de nivel. Para superar al virus, el jugador debe tener una cantidad igual o superior de puntos de seguridad a los puntos de fuerza que tiene el virus. Su enfrentamiento se realizará una vez pasada la casilla de Go, como acaba de pasar. El jugador desafortunadamente lanzó un 3, que lo enfrenta con un keylogger oculto. Como pueden observar, esta es la carta del keylogger con una fuerza de 14 puntos. Si sumamos los puntos del jugador naranja, desafortunadamente solo tiene 10 puntos de seguridad, por lo cual el jugador naranja queda eliminado, pierde todos sus componentes y el jugador rojo gana la partida. Eso sería todo. Ese fue el juego.